Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien porque hoy les traemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Si son seguidores del mundo de las telenovelas turcas, de esas que nos roban el corazón y nos hacen suspirar, entonces prepárense, porque esta información es para ustedes. Hoy vamos a desgranar la impactante noticia que ha surgido, ni más ni menos, que de las estrellas más rutilantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han oído bien. Esas dos figuras que conquistaron al mundo con su química en pantalla, y que han sido objeto de tantos rumores y especulaciones a lo largo de los años, parecen estar de nuevo en el centro de la tormenta mediática. Y créanme, lo que ha salido a la luz es algo que nadie se esperaba. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, y acompáñennos en este recorrido por los últimos acontecimientos que están sacudiendo los cimientos del espectáculo. Y antes de empezar a meternos de lleno en el tema, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta bomba? Imaginen esto, el 11 de noviembre de 2025. Una fecha que a partir de ahora podría quedar marcada en la historia de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Se ha filtrado, o mejor dicho, se ha hecho pública, una información que ha corrido como la pólvora por todos los medios de comunicación, redes sociales, foros de fans por todas partes. Y lo más impactante no es solo que vuelvan a estar juntos de alguna manera, sino la forma en que esto parece estar sucediendo. Durante mucho tiempo, la relación entre Can y Demet ha sido un enigma. Los vimos enamorarse en pantalla en Erkenci, una serie que se convirtió en un fenómeno global. Su química era innegable, palpable, tan real que miles de seguidores soñaban con que esa conexión trascendiera la ficción. Y durante un tiempo pareció que así era. Hubo rumores, avistamientos, declaraciones veladas, todo indicaba que algo más estaba ocurriendo entre ellos. Sin embargo, como suele pasar en este mundo, las cosas cambiaron, las relaciones evolucionaron, y cada uno siguió su camino. Can se consolidó en el mercado italiano y español, participando en producciones de gran envergadura como El Turco o Viola come il mare. Demet, por su parte, continuó brillando en Turquía con proyectos muy exitosos y también exploró oportunidades internacionales. Y la posibilidad de un reencuentro profesional, o peor aún, personal, parecía cada vez más lejana. Hasta ahora. Porque lo que se ha revelado en este 11 de noviembre de 2025 es algo que ha puesto a temblar a la industria. Parece ser que no solo se trata de un posible proyecto conjunto, como una nueva serie o una película, que ya de por sí sería una noticia bomba. No, esto va un paso más allá, o al menos, eso es lo que se está rumoreando con fuerza. Hablamos de una colaboración que, según las primeras informaciones, estaría ligada a un evento muy especial, algo que podría ser tanto personal como profesional, pero con un aura de compromiso. Sí han leído bien. Y no estoy hablando de un simple noviazgo, sino de algo que suena mucho más serio. Los detalles exactos son escasos, y es que, como suele suceder con noticias de esta magnitud, la información oficial se maneja con pinzas. Sin embargo, lo que se ha filtrado apunta a que Can Yaman y Demet Özdemir estarían involucrados en la planificación de una boda. Y no estoy hablando de una boda cualquiera, sino de una que, al parecer, sería un evento de gran magnitud, con implicaciones importantes tanto para sus carreras como para sus vidas privadas. Las fuentes, aunque anónimas, son consistentes en los detalles que manejan. Se habla de fechas tentativas, de posibles lugares, e incluso de algunos nombres que estarían siendo considerados para formar parte del círculo más íntimo de la celebración. Pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es que dos personas que hace no tanto tiempo parecían seguir caminos separados ahora se ven envueltas en rumores de boda? Aquí es donde la intriga se intensifica. Hay varias teorías circulando. Una de las más fuertes es que este reencuentro, esta conexión renovada, podría haber surgido de forma inesperada. Quizás después de un tiempo separados, reflexionando sobre sus vidas y carreras, se dieron cuenta de que la chispa que existía entre ellos nunca se apagó del todo. Y es que la química que compartieron en Erkenci no era algo que se pudiera fingir fácilmente. Era real, era magnética, y dejó una huella imborrable en millones de espectadores. Otra posibilidad es que esta unión no sea puramente romántica en el sentido tradicional, sino que esté ligada a un proyecto empresarial o artístico muy ambicioso.
Imaginen a Can Yaman y Demet Özdemir uniendo fuerzas no solo como actores, sino como productores, creadores de contenido, o incluso dueños de una productora. En el mundo del entretenimiento actual, las colaboraciones estratégicas son cada vez más comunes, y si hay dos nombres que garantizan éxito y atención mediática, son estos dos. Una unión de este tipo podría ser la bomba definitiva para la industria, creando un imperio de contenido que abarcaría diferentes plataformas y géneros. Y luego está la versión más romántica de todas, esa que muchos fans han estado esperando en secreto. Que tras un periodo de crecimiento personal y profesional, ambos se hayan dado cuenta de que están hechos el uno para el otro. Que las experiencias vividas les hayan unido de nuevo, y que esta vez sea para siempre. Las redes sociales ya están que arden. Los hashtags #Can Demet, #Erkencicus Reunión, #Boda Can Demet son tendencia mundial. Los fans están divididos entre la euforia y el escepticismo. Algunos celebran la noticia como un sueño hecho realidad, recordando cada escena de Erkencicus como si fuera ayer. Otros, más cautelosos, esperan confirmaciones oficiales y advierten sobre los peligros de creer en todos los rumores que surgen en la prensa del corazón. Lo que sí es innegable es el poder que Can Yaman y Demet Özdemir tienen para generar expectación. Son dos de las estrellas más grandes de Turquía, con legiones de seguidores en todo el planeta. Su vida personal, o cualquier cosa que se relacione con ella, siempre será un imán para los medios. Y si hablamos de impactante noticia, esta definitivamente cumple con los requisitos. Ahora, ¿qué significa esto para sus carreras individuales? Si se confirma una boda o una colaboración de gran envergadura, es muy probable que sus agendas se vean modificadas. Podríamos estar ante el fin de sus proyectos actuales, o quizás ante una pausa temporal para dedicarse a esta nueva etapa. Lo que sí es seguro es que la atención se centrará aún más en ellos. Cualquier movimiento, cualquier declaración, será analizado con lupa. Y para nosotros como creadores de contenido y como fans del mundo del entretenimiento, esto es oro puro. Nos da material para seguir investigando, analizando y por supuesto, contándoles a ustedes todo lo que vaya saliendo a la luz. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Can Yaman, Demet Özdemir o sus representantes, todo lo que estamos comentando son rumores y especulaciones. Sin embargo, la consistencia de las fuentes y el revuelo que se ha generado sugieren que algo importante está sucediendo. Y es precisamente esa incertidumbre, esa mezcla de expectación y misterio, lo que hace que esta noticia sea tan fascinante. Imaginen el escenario de una boda. Si fuera una boda de verdad, sería en Turquía. Sería una ceremonia íntima o un evento de gala con estrellas internacionales. ¿Qué diseñadores vestirían a los novios? ¿Quiénes serían los invitados de honor? Las preguntas se agolpan y la imaginación vuela. ¿Y si no fuera una boda en el sentido tradicional, sino una unión para un proyecto, qué tipo de proyecto sería? Una serie épica, un drama romántico que supere al anterior, una película de acción, quién sabe. Las posibilidades son infinitas, y todas ellas prometen ser espectaculares. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la noticia del 11 de noviembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, sin duda, la sorpresa del año. Ha devuelto a la palestra la conexión especial que estos dos artistas comparten, y ha abierto un abanico de posibilidades que mantienen a todos en vilo. Sea cual sea la verdad detrás de estos rumores, una cosa es segura, Can Yaman y Demet Özdemir saben cómo cautivar a su audiencia, y esta vez, lo han hecho de una manera que nadie pudo prever. Y ahora, llegamos al final de este análisis tan intenso. Hemos desgranado los rumores, hemos especulado sobre las posibles causas y consecuencias de esta impactante noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo el 11 de noviembre de 2025, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo una simple filtración o rumor puede generar un revuelo mundial, y cómo la química entre estos dos artistas sigue siendo un tema candente. La verdad oficial, como siempre, tardará en llegar, pero la expectación está servida. Lo que sí está claro es que la influencia de Can y Demet en la industria es innegable, y cualquier noticia relacionada con ellos genera un interés masivo. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo tan intrigante. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido pegados a la pantalla tanto como a nosotros nos ha mantenido investigar. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo realmente? ¿Creen que es una boda, un nuevo proyecto, o algo completamente diferente?
Déjenos sus teorías y comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Can Yaman y de Method Demir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.